Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo, nos puede llamar al 608-3652, recuerda estamos en el 800 AM Radio Coinonía. Y Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues con calorcito. Creo que es el tema del día, que todo el mundo anda derretido. Sí. Ya las oraciones se han elevado al cielo para que se refresque tantito, tome una pequeña tregua. Pero lo que pasa es que, pues quien no es de Tijuana no sabe que aquí en Tijuana tenemos las estaciones todas en un solo round, ¿verdad? Lo que pasa es de que aquí en Tijuana hoy estuvimos a 34 grados, 33 más o menos, por ahí promedio. Rompiendo récord. Y pues ya 33 grados centígrados es mucho. 33 aquí en Tijuana. En Mexicali pues está muy rico, 33 grados centígrados. Para el pueblo de allá es nada. Lo curioso es que además el calor afecta diferente. Aquí la humedad, sí, claro, demasiado el ambiente. Uh-huh. Allá sí andas a 40 grados y que andas caminando por las calles y además las condiciones de manejo del clima son diferentes, ya que precisamente pues casi todos los lugares tienen aire acondicionado y todo. Y aquí pues lo único que tiene aire acondicionado es el Oxxo. Así que... y muy frío a veces. Sí. Entras y es un congelador. Y bueno, pues... nos da mucho gusto que nos estén escuchando, estamos en vivo y el programa de este día, el programa del día de hoy es un programa muy bonito, lo vamos a dedicar al Papa Francisco. La labor que ha hecho el Papa Francisco es extraordinaria, el trabajo pastoral que ha hecho el Papa Francisco merece todo nuestro respeto. Y realmente pues se lo vamos a dedicar el día de hoy al Papa Francisco, el Papa que realmente está haciendo cambios y cambios muy buenos, por supuesto, para la iglesia. Muy interesante, sobre todo pero lo más interesante es que con cada palabra que él dice, con cada frase que él dice, pues siempre hay quien malentiende las cosas o las quiere manejar a su gusto. Y entonces algo muy interesante es cómo tratar de entender el mensaje pastoral del Santo Padre, porque mira, por ejemplo, el día de hoy se arma el mitote y dicen que la revista Time suaviza una condena que hace el Papa Francisco contra el aborto, y dice que era una conferencia virtual y él llamó al aborto como un asesinato, y pues la prensa lo bajó de color, de tono, para poder y realmente lo que el Santo Padre está diciendo es precisamente eso. Estamos violentando uno de los mandamientos, el mandamiento del respeto a la vida, no matarás. Sí, definitivamente pues un buen cristiano está en contra del aborto. Cualquier cristiano tiene que estar en contra del aborto, eso es un hecho. Es un ser sagrado el que se está formando en el vientre materno, que merece todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, nuestro cuidado, y no somos nadie para atentar contra la vida de ese ser que se está formando en el vientre, que realmente a veces se va la mujer por el lado de que pues, es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que guste. Aquí el asunto es de que ese es otro cuerpo ya distinto. Sí, definitivamente. Y fíjate que
El Santo Padre va una tras otra, porque hoy mismo, lo que te comenté ahorita era la nota más reciente, pero hoy mismo temprano le preguntan que cómo quiere Dios que sea la iglesia. Y el Papa Francisco dice, la imagen de la familia como Dios la quiere, dice, un hombre, una mujer y los hijos. Pues es lo claro, ¿verdad? Que nosotros no lo querramos entender de repente, que cada vez vayamos siendo más tolerantes con las familias disfuncionales, con las familias que no son familias. Sí, realmente ahorita está muy de moda la ideología de género. La ideología de género, pues no hay problema, se pueden casar dos hombres y no hay ningún problema, se pueden casar dos mujeres, no hay ningún problema. Y realmente la ideología de género, pues, no hace comunión con la palabra de Dios. En realidad el proyecto de Dios es clarísimo dentro de la Sagrada Escritura. El proyecto de Dios es hombre y mujer. Ese es el proyecto de Dios. Entonces la iglesia no puede dar luz verde para que el proyecto sea diferente. Eso es imposible. Dicen por ahí, expresan, es que la iglesia debe de ser más blanda, es que la iglesia se tiene que abrir ya, es que son otros tiempos. Sí, son otros tiempos, ciertamente, y hay cosas que se pueden cambiar, pero hay otras cosas que no pueden cambiarse. Aquellas de la naturaleza humana. ¿Sí? Los hijos solamente vienen de la unión de un hombre y una mujer. Sí, hay cosas que no se pueden cambiar. Realmente la pareja tiene que ser hombre y mujer. Toda la Sagrada Escritura así nos lo indica, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la relación que quiere Dios, hombre y mujer. Sí. Fíjate que el Santo Padre no deja de sorprender, porque saca de un tema, saca de otro. Y hoy mismo también le da la receta a los obispos. Y dice que quiere que los obispos sean misioneros, educadores, catequistas, cercanos a la gente, capaces de acompañarlos en su camino y que no escatimen energías en aquellos que se han alejado a la fe. Una nota que no encontré en mi resumen hablaba precisamente de que el Santo Padre propone que los obispos, dice, los obispos salgan a buscar a aquellos que dejaron la fe católica dando un portazo. Me llamó mucho la expresión. Dando un portazo. ¿Por qué? Porque hay gente que sale desilusionada, que sale desencantada, porque pues ciertamente no todos somos capaces de reconocer la fragilidad humana, pero se me hizo un llamado muy interesante y con una expresión ciertamente fuerte, ¿verdad? Así que yo creo que aquí, cuando les dice a los obispos, pues por supuesto que se lo está diciendo no nada más a los obispos, sino a todo el sacerdocio, a todos los misioneros mismos, a todos los servidores de la iglesia. Sí, por supuesto. Y es una dinámica que tenemos que meditar, que reflexionar. Y retomando un poquito el punto anterior, la familia. Hay una cita bíblica en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, para que se lo graben. Es el libro Levítico, versículo 18, capítulo 18, versículo 22. Capítulo 18, versículo 22, donde Dios prohíbe así radicalmente la homosexualidad. Esta es una cita bíblica, y hay otras, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero para comenzar, Dios prohíbe terminantemente la homosexualidad. Pueden checar en sus Biblias esta cita bíblica donde Dios le prohíbe al hombre tener una relación homosexual. Dios prohíbe esta relación. En ese mismo libro de Levítico, y probablemente cercano a la misma cita, también refiere en cuanto a la relación con animales. Yo recuerdo que ahí está cercas. Una persona llegó y me preguntó: oiga, esto dice la Biblia. Digo, ¿de qué? A ver, déjeme ver.
ya me dio la cita, ya la revisé y dije, sí lo dice. Y lo dice por esto y por esto y por eso, porque realmente lo que necesitamos es conocer el contexto. Si era el pueblo elegido de Dios, pues lógicamente le dice, como los padres les decimos a los hijos, pórtate bien, no hagas travesuras, no vayas a romper esto, ten cuidado con esto otro. Así el Señor cariñosamente decía, esas son las formas en que me puedes ofender, cuida de no equivocarte. Sí, y es ahí mismo en el capítulo 18 del libro de Levítico, ahí maneja también esta relación que no debe de ser con los animales. Sí, hay bastante por dónde va dando. Creo que el día de hoy el Santo Padre se concentró mucho en la familia y en la misión de los servidores de la iglesia, ya que también nos dice el día de hoy que el estilo del cristiano es tener misericordia y hacer la paz con los demás. Advierte sobre los que no son misericordiosos, que juzgan, condenan, y nos anima a tener sentimientos de ternura, de bondad, de humildad, de mansedumbre, porque ese es, dice, el estilo cristiano. Sí, muy bonito. Pero fíjate, otra frase muy interesante del Papa, ya que estamos checando un poquito las frases del Papa Francisco, es cuando dijo en aquella ocasión, pecadores sí, corruptos no. Ese es muy fuerte, ¿eh? Sí, pecadores sí, corruptos no, dice el Papa. Está bien, los seres humanos somos pecadores, incluso así lo indica San Pablo mucho. Sí. Somos pecadores, todos somos pecadores, pero dice el Papa Francisco, pero corruptos no, la corrupción no. Si te parece, ahorita regresando tocamos algunas frases importantes. Vamos a unos mensajes. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo, nos puede llamar al 608-3652. Y bueno, el tema que estamos tratando es las frases del Papa. Hay muchas frases muy interesantes que el Papa ha comentado, como la que acabamos de decir hace un momento en el primer segmento, cuando dije pecadores sí, corruptos no. Qué interesante frase. Es una frase profunda que nos distingue precisamente, pues algo que ha tenido, inclusive el Papa Benedicto también lo tuvo, el reconocimiento de la fragilidad humana de cada uno de los que sirven en el altar. Dice, pues, decía el Papa Benedicto que a la hora de administrar el sacramento es cuando realmente era Cristo mismo quien estaba allí, ¿verdad? Hay frases muy interesantes, fíjate. Esta me gusta. Dice, duele ver a una monja o a un cura con el último modelo de coche. A ver, otra vez. Duele ver a una monja o a un cura con el último modelo de coche. Bueno, pues sí, imagínate un cura con un BMW, con un Mercedes, pues no va, realmente no va. Sí, nos dice Santo Padre, dice, en este mundo en que las riquezas hacen tanto daño. Todavía sí. En un Marquís, pues todavía, tan baratos ya. Ya son carros baratos, ¿verdad? Pero... Sí, dice, tenemos que ser coherentes con la pobreza. Cuando vemos el interés de la institución parroquial o educativa es el dinero, eso es una gran incoherencia. Sí. Sí, lo que pasa es que sí, imagínate un BMW, un Mercedes, pues sí, no, como que es mucho dinero ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra tienes por ahí? Hay una frase muy bonita que dice, no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Fíjate qué interesante. No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. ¿Cuántas veces
por ahí alguna persona que tiene poder económico, pero está solo el individuo, porque hay pobreza en su corazón, no se sabe dar a los demás, no tiene amigos, está solo el individuo. O sea, es muy cierta esta frase del Papa Francisco: no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Como dice San Pablo, hay más placer, alegría en dar que en recibir. Sí, pues dice por ahí una frase popular también, dice: esta persona era tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Uh-huh. ¿Verdad? Es el equivalente pleno, ¿verdad? Es interesante. Lo que tenemos que realmente alimentar y nutrir es precisamente el alma. ¿Te acuerdas? Ricky Ricón, pobre niño rico. Sí. Y hay muchos Ricky Ricón por ahí, millonarios que se han quitado la vida, gente de mucho poder económico y de fama, que desgraciadamente han atentado contra su vida porque pues había pobreza en su corazón. Sí. Mira, fíjate que en este sentido y lo preocupante es que no nos llama la atención y no nos hace la mella necesaria, porque el viejo proverbio que dice que aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión, cuando nuestros valores están, ya ve la gente que tiene muchos recursos, pues está rodeada de los guarruras, las bardas altas, no pueden salir ni a la esquina con toda libertad. ¿Por qué? Por el temor a perder lo material. Uh-huh. Ese apego a lo material nos destruye demasiado. Sí, y realmente fíjate que sí se disfruta mucho el compartir. Sí. ¿Para qué quieres una casa grande con alberca si estás solo? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, realmente San Pablo tiene mucha razón. Hay más alegría en dar que en recibir. Otra muy buena del Papa Francisco: 3 palabras que deben de estar siempre en nuestra boca: permiso, gracias y disculpe. Permiso, gracias y disculpe. Esa está muy buena. Palabras generosas. Sí. 3 palabras que el cristiano debe de expresar mucho. Pero mira, permiso, gracias y disculpe. Una frase de esas de garrotazo. Se refiere a las mujeres en la iglesia, y dice: sufro si las veo como servidumbre. El reconocimiento de que realmente la vida de la iglesia depende mucho de la colaboración de las mujeres. Sí. Fíjate que esta frase anterior que acabo de decir tiene mucho que ver con las relaciones humanas. Sí, definitivo. Mucho. Las relaciones humanas, recuerden ustedes, un buen concepto sencillo es la manera como tratamos a los demás y la manera como los demás nos tratan a nosotros. Esas son las relaciones humanas. A veces nos dicen: tus relaciones humanas son pésimas. Quiere decir que estamos tratando muy mal al prójimo. A veces nos dicen: tus relaciones humanas son muy buenas. Quiere decir que estamos tratando bien al prójimo. Y esto que nos acaba de decir el Papa Francisco, de las 3 palabras que deben de estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón: permiso, gracias y disculpe, definitivamente tiene que ver mucho con las relaciones humanas, ¿verdad? Permiso, hay que ser respetuosos, ¿verdad? Permiso, ¿verdad? Gracias, el agradecer y el pedir perdón, ¿verdad? Disculpe, ¿verdad? Fíjate que son términos que en las generaciones actuales están muy ausentes. Sí. Y por lo mismo nos llama a detenernos. Fíjate que una de tantas para una gran mayoría de la población dice: cuando una familia no tiene dinero ni para comer porque tiene que pagar el préstamo a los usureros, eso no es cristiano, es inhumano. Sí.
Otra vez, a ver, léela. Cuando una familia no tiene ni para comer porque tiene que pagar el préstamo a los usureros, sí, eso no es cristiano, es inhumano. Sí, sí, totalmente. Te digo, pone el dedo incluso en cada sí, incluso la usura está dentro de no robarás, el mandamiento. ¿Cierto? Así es. Hay una muy buena del Papa Francisco que dice: cuando vayas subiendo, saluda a todos. Cuando vayas subiendo, saluda a todos. Serán los mismos que vas a encontrar cuando vayas bajando. Qué interesante, del Papa Francisco. El hecho de que si vas teniendo éxito económico, si vas teniendo éxito, fama, etcétera, el ir saludando, el ir teniendo en cuenta a tus allegados, tratarlos igual, generosamente, pues cuando vayas de pique, pues serán los que encontrarás una vez más ahí, ¿verdad? Una de sus primeras frases que aquí me suena reiterativa: recen por mí, lo necesito bastante. Ahí. Cuando lo nombraron tuvo una similar, ¿verdad? Sí. Que les digo, Dios los perdone. No saben lo que han hecho. Soy pecador, dijo, soy pecador, recen por mí, ¿verdad? Soy pecador, recen por mí. Muy, muy humilde el Papa Francisco. Sí. Hay otra frase muy interesante del Papa Francisco: el primero en pedir disculpas es el más valiente, dice. El primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar es el más feliz. Totalmente, totalmente, ¿va? Sí. La psicología lo dice, que una persona inteligente perdona, porque quiere olvidar ya todo, porque quiere deshacerse de todos esos sentimientos, porque quiere ya expulsar de su mente ya el hecho de cobrarse la factura, ya quiere descansar, quiere salud mental, pues, es cierto. Fíjate que y va mucho contra aquellos que no se acogen a la vida del cristiano. Dice aquellos que durante su vida han escogido la vía del mal, como los mafiosos, no están en comunión con Dios, están excomulgados. Y todavía por ahí una como la primera que mencionaste: el corrupto no tiene amigos, solo cómplices. Sí, eso es cierto, eso es cierto, eso es muy buena del Papa Francisco, ¿va? El corrupto no tiene amigos, solamente cómplices. Es muy cierto. Hay una frase muy bonita del Papa Francisco hacia los jóvenes que expresó el Papa: juéguense la vida por grandes ideales, juéguensela la vida por grandes ideales. Sí, es realmente un racimo de enseñanzas. Continuamos con estas frases del Santo Padre que tanto nos ilustran después de la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Aquellos que nos acaban de sintonizar están escuchando el programa Despierta Católico. Es un programa para toda la comunidad católica y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo y estamos tocando un tema muy interesante sobre el Papa Francisco, sus frases. A través de estos años de ministerio que ha tenido el Papa Francisco, pues ha expresado frases muy interesantes. Por ejemplo, expresó una frase que dice: no existen madres solteras, solo existen madres y punto. Ser madre no es un estado civil. Qué interesante, ¿eh? No existen madres solteras.
existen madres, ¿verdad? Ser madre no es un estado civil. No existen madres solteras. Existen madres, punto. Ser madre no es un estado civil. ¿Qué opinas de esta frase? No, pues es que realmente para comenzar ser madre es un don, sí, un don de Dios. Y entonces es muy puntual. Ya ves que es que el Santo Padre trata de contextualizar la realidad actual del pueblo que tiene a su encargo y tratar de ponerse un poco y entender un poco el qué piensan y cómo piensan precisamente las familias. Y entonces algo muy sonado en este tiempo es: soy madre soltera. Sí. El abandono a veces de los padres y a veces la intolerancia para la convivencia entre ambos hace que la madre se quede con los hijos y los batalle solos, porque pues creo que la única razón por la que un hombre se queda con una mujer principalmente es por el producto de su amor. Claro. ¿Verdad? Por los hijos trabaja el papá, por los hijos se desvela el papá, por los hijos anda corriendo el papá. La mamá tiene sus propias tareas como madre: amamantar, enseñar a comer, enseñar a rezar, pero el sostenimiento debiera ser de forma natural, de esa manera. En estos tiempos en que ya hay una equidad de género, pues sí, ciertamente ambos aportan al sostenimiento del hogar. Eso no crea diferencias. Y ambos también pueden asistir en el cuidado del hogar. Sí, por ¿verdad? supuesto. Pero hay muchas cosas sí, que van cambiando ahora y que nos van haciendo adaptarnos sin perder de la visión de lo que es la familia cristiana. ¿Sí, tienes alguna por ahí? Híjole, es que tengo un montón. Sí, fíjate, ahí va una muy buena que dice: sé paciente, dice el Papa Francisco, sé paciente. A veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor, pero siempre confiando en Dios. Sé paciente, sé paciente. A veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor, pero siempre confiando en Dios. Es cierto, a veces pasa el ser humano por la tempestad, por la tormenta, pero la tormenta se despeja y después de la tormenta vienen cosas buenas. Cierto. Y pues sí, pero con la confianza en Dios, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Mira, esta te va a gustar. A ver. Esta la vamos a aplicar mañana. A ver. Mañana juega Chivas Cholos. Mañana. Y así como dijo el Santo Padre. 7:30 de la tarde, ahí en el estadio de los Cholos. Todo. Dice: qué lindo partido hicieron. El fútbol es bueno y saludable para el espíritu colectivo y da un buen ejemplo a los niños. Totalmente, esa es una frase del Papa Francisco a favor del fútbol. Es una frase del Papa que enaltece el fútbol, dignifica el fútbol. Recuerden que el Papa Francisco es futbolero. Sí. Cuando él estaba en Argentina, él tenía su equipo favorito y lo sigue teniendo, por supuesto. Y es curioso, ¿verdad? Es curioso que un Papa pues deje protocolos y sea sencillo, expresivo, y esto fue muy bien acogido por el pueblo de Dios, sí. Porque los papas, a fin de cuentas, muchos siguen muchos protocolos. Sí. Y a veces como que se pierde un poquito por ahí. El Papa Francisco, lo interesante es que ha dejado protocolos. Y es él, como hace poco. La semana pasada que se fue a comprar lentes. Se fue a comprar unos lentes, ¿verdad? Salió del Vaticano y fue a la tienda como cualquier otro y ahí andaba comprándose unos lentes. ¿Y qué fue lo que le dijo a la persona que estaba ahí en el mostrador? Unos lentes baratitos, por favor. Hay fotos por ahí y videos, ¿verdad? Donde está el Papa ahí en la... Estuvo 40 minutos, pero se me hicieron eternos. No sabían cómo atenderlo. Ay, Dios. Fíjate que la semana pasada comentábamos de este niño sirio. Y como te comenté, de hecho, sigo sin ver el video. Ya lo localicé, pero me he resistido a verlo. Porque leí un reportaje
con una cronología tan triste y tan dura, sí. que va muy de acuerdo con esta frase del Santo Padre. No se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. No se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. Sí, realmente el Papa Francisco pues está abierto a que los países de Europa y del mundo entero acojan a la comunidad y por ahí me parece también que el gobierno, los legisladores creo van a pedir al gobierno federal por ahí un poquito que estén abiertos ahí a los sirios, ¿verdad? A acoger. Sí, fíjate que ese tema pues nos preocupa realmente a todos porque causa gran dolor. Vi una escena, una fotografía que tomaron, son miles los que querían subirse a un solo barco. Sí. Salir huyendo. Fíjate que esa te va a gustar. Pero fíjate qué interesante, sí. Porque alrededor de ese tema muchos dicen, bueno, ¿cómo se les ocurre subirse en esas lanchitas, en esas balsas? Y hicieron algunas entrevistas y lo que expresaron algunas personas fue lo siguiente. Ellos dijeron, si nos quedamos aquí, seguro morimos. Sí. Si nos subimos a esa lanchita, existen más posibilidades de que vivamos. Sí. Qué interesante. Ya ves el clamor, no queremos guerra. Sí. Esta te va a gustar, fíjate, dice, los sacerdotes son como los aviones. ¿Los qué? Los sacerdotes son como los aviones. Ya sé cuál, está buena esa. Solo son noticia cuando caen. Sí. Sí. Hijos. Sí, realmente cuando el sacerdote hace algo malo es cuando ya, cuidado. El sacerdote puede hacer 20,000 cosas buenas, pero no pasa nada. Pero que no falle, porque cuidado. Sí. Y es como dice esa frase, ¿no? La corrupción de lo óptimo es la peor de las corrupciones. La corrupción de lo óptimo es la peor de las corrupciones, ¿verdad? Sí, definitivamente tenemos bastantes aprendizajes. Tenemos una más que nos habla de... Dice, hay que despertar la palabra porque cada palabra tiene dentro de sí una chispa de vida. Y este es el primer deber del comunicador. Eso se les dijo a los medios. Uh-huh. Porque... ya ves que pues son, como una de las primeras frases decía, muy dados a darle la vuelta a las ideas y a manipular la información. Sí. ¿Verdad? Entonces esta me gusta demasiado. Dice, el Santo Padre les señala los pecados a los medios. Sí. Esta me gusta bastante, porque cada uno de nosotros tenemos esa obligación de comunicar realmente con transparencia. Una más. Dice, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados. Pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Sí, y ya que va en relación a llorar, jamás provoques lágrimas, dice el Papa Francisco, jamás provoques lágrimas en un rostro que te ha regalado sus mejores sonrisas. Esa está preciosa, Está muy buena. Jamás provoques lágrimas en un rostro que te ha regalado sus mejores sonrisas. Es decir, una persona que te ha tratado bien, una persona que ha sido generosa contigo, pues caray, hacer llorar a esa persona no se vale, dice el Papa Francisco. Esa va mucho con aquello de hay de aquel que haga llorar a su madre. Sí. Más le valiera no haber nacido. Mira una de estas para la familia. Dice, algunos creen, perdonen la expresión, que para ser bueno y católico tenemos que ser como los conejos. Y hablaba precisamente de la paternidad responsable. ¿Sí? No es precisamente de todos los hijos que Dios te dé, como se decía antes, sino ser responsables en la paternidad. Sí. ¿Sí? Tenemos bastante que aprender. Sí. Cuando le preguntaron al Papa Francisco, ¿verdad?, sobre los homosexuales, ¿verdad?, sobre los gays,
el contexto está, ¿verdad? ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo para juzgarlos? Muy interesante la respuesta del Papa Francisco, que es una respuesta donde está el respeto, pero vamos a hablar un poquito de eso regresando. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches a todos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de Radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Y vamos a agradecer a las personas que nos han llamado para agradecer que les gusta el programa, como Juana Pérez, Teresa Mejía, Luisa Maldonado, Pedro Vázquez, José Beltrán, Arturo Ruiz y también Alicia Velázquez, que nos dicen que es muy interesante el tema. Felicidades, les gusta mucho escuchar todos los jueves Despierta Católico. Pues qué bueno que les gusta. Sí, se agradece. Precisamente, pues acá tengo yo mi listita también, pero como hemos procurado no dedicar tanto tiempo a los saludos, de repente como que los omitimos, pero por supuesto que nos da gusto que nos acompañen en cada transmisión, o que nos recuperen, como comentábamos la semana pasada en YouTube. La liga está muy bien, muy completa. Fíjate que hablando de esta frase del padre con la que nos quedamos, aquí hay una que complementa y dice: Dios quiere a todos sus hijos estén como estén, y tú eres hijo de Dios, y por eso la iglesia te quiere y te acepta como eres. Dice, claro que eres hijo de la iglesia. Se lo dice a un transexual, ¿verdad? Él ha tratado, el Santo Padre ha tratado de irnos ubicando a cada quien en ese reconocimiento de ser precisamente hijos de Dios y miembros de la iglesia. De hecho, por cierto, y no me la traje, hubo una nota antier donde reafirma la excepción que está haciendo con los de la Sociedad de San Pío, para que por única ocasión lo que ellos perdonen quede perdonado por el año de la misericordia. Porque que ya andaban bien volados, que ya los había reconocido el Santo Padre. Pues primero tienen 5 condiciones que Benedicto XVI les estableció y que no se han cumplido todavía. Sí, pero, mira, en realidad la doctrina de la iglesia alrededor de la homosexualidad es muy bonita, es muy interesante. La iglesia nunca les ha faltado el respeto. Sí, definitivo. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia alrededor de los homosexuales? La doctrina es: son hijos de Dios, sí, tienen una dignidad, merecen todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, pero la iglesia no puede estar de acuerdo con ellos en todo lo que dicen y hacen. Esa es la doctrina de la iglesia alrededor de los homosexuales, ¿va? Son hijos de Dios, merecen nuestro respeto, nuestro cariño, tienen una dignidad como seres humanos, pero no podemos estar de acuerdo con ellos en todo lo que dicen y hacen. Ciertamente hay cosas que expresan ellos que la iglesia no puede estar de acuerdo con ellos, claro, y tienen algunas acciones ellos que la iglesia no puede estar de acuerdo con ellos. Sí. Fíjate que esta también está buena. Dice Dios: los sacramentos son gratuitos. Los sacramentos nos dan la gracia, y un proceso matrimonial toca el sacramento del matrimonio. Cuánto quisiera que todos los procesos fueran todos gratuitos. Y esto me gustó sobre todo porque va muy con el contexto del anuncio de las modificaciones en cuanto a la presteza y la gratuidad de el reconocimiento de la nulidad matrimonial, que entra en vigor
el 8 de diciembre de este año. Y ya el mismo día que se anunció esta proclama, ya estaban por ahí reclamando que en tal iglesia, tal padre, y nos cobró la boleta. Ay, Dios, pues todavía ni siquiera entra en vigor esa proclama de la nulidad matrimonial, la facilidad con que pueda hacer, no ir hasta Roma, a eso se refiere, sino que cada obispo sea responsable, sea juez de cada causa. En eso se refiere más que nada, y en que pues no haya tantos gastos de trámite. Sí, por supuesto. A eso se refiere, y no más que cada quien, lo que decíamos hace rato, malinterpreta. Algunos lo manejan como divorcio. El Papa ya va a divorciar, ¿verdad? Miren, en realidad, pues antes se comenzaba todo el proceso en la diócesis, luego se iba a segunda instancia y los papeles, por supuesto, a Roma, y allá daban el último veredicto, ¿verdad? Sí, claro. Ahora no, ahora ya va a ser en la diócesis, y el obispo es el que va a ejecutar. Ahora, el obispo tiene expertos en derecho canónico. Cierto. Y son ellos los que lo van a asesorar, por supuesto. Es cierto que, como decía por ahí alguna crítica a la propuesta del Papa Francisco sobre esta situación, es que no todos los obispos son expertos en derecho canónico. Es cierto, pero todos los obispos tienen asesores en derecho canónico, y eso es lo que importa. Así que no hay ningún problema. La propuesta del Papa a mí me parece muy buena y muy práctica, y realmente pues hay que checar nada más que exista un causal. Claro. Porque no es divorcio, entiéndase bien. Aquí es demostrar que nunca hubo sacramento, que nunca hubo matrimonio. Ya cuando se demuestra que no hubo matrimonio, es cuando pues ya se da la anulación. Sí, ¿verdad? Y probablemente sea tema de otro programa, ver un poquito más a fondo las causales de nulidad. Sí. ¿Verdad? Fíjate, pero esto aquí todavía los podemos cerrar con otra frase del Santo Padre. No cierren la salvación de las personas dentro de las constricciones del legalismo. El derecho está orientado a la salvación del hombre. Esa me gusta. Está muy buena. Hay otra que dice: siempre hablen con Jesús, en las buenas y en las malas. Es decir, siempre hagan oración con Jesús, en las buenas y en las malas. Cuando hacen una cosa buena y cuando hacen una cosa mala, no le tengan miedo. Eso es la oración. Interesante. Una más. Para conseguir la paz se necesita valor. Mucho más que para hacer la guerra. Y normalmente es cierto. Tenemos una más. Esta me encantó cuando la leí, creo que hace como un año. Dice: soy cobarde para el dolor físico. El Santo Padre dice: mi vida está en tus manos. Es su oración. Dice: le dije al Señor, tú cuídame, pero si tu voluntad es que yo muera o que me hagan algo, te pido solo un favor: que no me duela. Sí. Es la franqueza, sobre todo. Sí, una muy bonita. No existe la familia perfecta, como tampoco existe el marido perfecto, ni la mujer perfecta, ni la suegra perfecta. Muy interesante. No existe la familia perfecta. Es cierto. Todas las familias están en un proceso de crecimiento. Todas las familias están en un proceso de formar una familia funcional. Aunque ciertamente hay algunas familias que indudablemente ya llevan un proceso muy bonito, un proceso donde ya han despegado, son familias que se comunican, son familias que hay mucho respeto, donde no hay adicciones,
donde ya llegan a acuerdos, donde esos acuerdos ya se cumplen. Pero aún así, pues hay detallillos que hay que ver por ahí, hay que arreglar. En ese sentido, pues no existe la familia perfecta, dice el Papa Francisco. Como tampoco existe el marido perfecto, ni la mujer perfecta, ni la suegra perfecta. Muy interesante. Mira, yo creo que ya vamos a ir cerrando y voy a cerrar con esta yo de mi parte. Puedes ir a misa los domingos, pero si no tienes un corazón solidario, no sabes lo que pasa en tu pueblo. La fe está enferma y está muerta. A ver, otra vez. Puedes ir a misa los domingos, sí, pero si no tienes un corazón solidario, no sabes lo que pasa en tu pueblo. La fe está enferma y está muerta. Sí, que incluso es lo que nos va a hablar la carta un poquito de las obras, la carta de Santiago, ¿verdad? Poco bla 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 y más obras para demostrar la fe, dice Santiago, ¿eh? Y sobre la fe, pues muy interesante, dice el Papa Francisco, tener fe no quiere decir que no tengamos dificultades en la vida, sino que somos capaces de afrontarlas sabiendo que no estamos solos, ¿eh? Tener fe no quiere decir que no tengamos dificultades en la vida. Hay muchos que dicen, o sea que si yo me meto en el cristianismo, en este asunto, los problemas se van a disipar. No. Significa que vamos a ser capaces de afrontarlos más sabiamente, ¿va? Con más fortaleza y saber que no estamos solos, ¿verdad? Creo que hasta a mí me gustó este programa. Con la bendición de Dios yo me despido. Y la última frase del Papa: la paz comienza con una sonrisa. Bravo. Dios les bendiga. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.